¿Alguna vez has notado que cuando empiezas a cambiar de verdad, la gente a tu alrededor empieza a sentirse incómoda? No lo dicen abiertamente, por supuesto. Lo disfrazarán con bromas, con consejos enmascarados de preocupación o con ese silencio incómodo cuando hablas de algo más profundo. Pero en el fondo, lo que realmente ocurre es simple. Tu evolución mental amenaza su zona de confort, y a nadie le gusta verse obligado a confrontar su propia complacencia. Quizás estés pasando por esto ahora mismo. Has empezado a pensar diferente, a actuar diferente, incluso a cuestionar cosas que antes aceptabas sin pensarlo. Y de repente te sientes solo, aislado, incomprendido o juzgado. Lo que nadie te dijo y que Nietzsche entendió mejor que nadie es que este es el precio de construir una mente fuerte. Y no cualquier tipo de fuerza, sino una tan intensa y real que incomoda, que asusta y que sin decir una palabra expone la debilidad de quienes viven en piloto automático. Pero, ¿por qué pasa esto? Porque una mente poderosa es una amenaza para la mediocridad colectiva. Y Nietzsche fue claro con eso. Cuando decides pensar por ti mismo, ser fiel a tus propios valores y abandonar la cómoda ilusión de ideas enlatadas, aceptadas por la mayoría, te vuelves peligroso. Peligroso para el sistema, peligroso para los demás y también peligroso para tu antiguo yo. Este video es una llamada, un desafío. No está hecho para quienes están cómodos ni para quienes quieren respuestas fáciles. Está hecho para ti, que estás cansado de ser rehén de tus propias inseguridades, que sientes que estás al borde de una ruptura interna y que estás listo para construir algo que nadie pueda destruir. Una mente inquebrantable, que nadie pueda manipular. Una mente que impone, porque no se doblega ante nada. Así que, si te sientes preparado para recorrer este desafiante y transformador camino, quédate, porque lo que Nietzsche tiene que enseñarte te confrontará, pero también puede liberarte. Y después de esto, nunca volverás a pensar de la misma manera. Nietzsche no fue solo un filósofo, fue un cirujano del alma humana. Alguien que tuvo el valor de mirar el abismo de la existencia y de zambullirse en él. Y fue precisamente en ese abismo, en ese caos interior que muchos evitan, donde encontró la fuente de la verdadera fuerza. Porque para Nietzsche no es en la paz, la estabilidad o el orden donde un ser humano se transforma. Es en el dolor, es el enfrentamiento y en el caos. Por eso escribió: debes tener un caos dentro de ti para dar a luz a una estrella danzante. Esto no es una metáfora poética, sino un diagnóstico psicológico. Significa que, si quieres construir una mente inquebrantable, debes abandonar la idea infantil de que ocurrirá a través de la comodidad, de la motivación barata o de afirmaciones positivas. La verdadera fuerza nace cuando te encaras con el sufrimiento, cuando dejas de huir, cuando dejas de pedirle facilidades a la vida y empiezas a reconstruirte para ser más fuerte. Nietzsche creía que el sufrimiento no era un error de la existencia, sino su fuerza motriz. Tampoco romantizaba el dolor, lo utilizaba como una herramienta. Y es que cuando cambias tu relación con el dolor, con el fracaso o la soledad, empiezas a moldear algo raro de ver en la sociedad de hoy: un espíritu indomable. Precisamente ahí es cuando el mundo se empieza a sentir perturbado por ti, porque mientras la mayoría huye del caos, tú aprenderás a caminar dentro de él. Y mientras otros suplican por habitar la normalidad, tú crearás grandeza. Sin embargo, Nietzsche sabía que el caos por sí solo no basta, porque puede destruirte si careces de un centro interior, de un ancla. Por eso Nietzsche mató a Dios, para colocar sobre ti todo el peso de la responsabilidad existencial. Porque cuando ya no hay un cielo al que mirar, es dentro de ti donde encuentras todas las respuestas que necesitas para avanzar. Lo que Nietzsche mató no fue una figura divina en sí misma. Mató la ilusión de que hay una autoridad superior encargándose de todo.
La ilusión de que existe un gran plan, un sentido preestablecido, un propósito dado por alguien desde fuera. La muerte de Dios significa el fin de cualquier excusa, y eso da miedo, porque hasta entonces era fácil externalizar la responsabilidad de tu vida. Reconfortaba creer que todo tiene una razón, que el sufrimiento forma parte de un plan divino, o que hay un bien mayor que lo justificará todo al final. Sin embargo, Nietzsche arranca ese velo, te mira a la cara y te dice: estás solo, no hay un sentido ya hecho. Ahora, tú eres el creador. Aquí es donde comienza la verdadera construcción de una mente poderosa. La mayoría se derrumba cuando se da cuenta de que está sola ante el caos. Sola porque no disponen de ningún manual, ni de garantías. Sola porque no tienen a nadie a quien culpar. Pero quienes tienen el coraje de enfrentar esto sin desmoronarse, forjan una mentalidad inquebrantable. Con la muerte de Dios, Nietzsche te empuja al abismo de la libertad radical. No debes seguir mandamientos, debes crear valores. No debes obedecer, debes superarte. Es el nacimiento de una autonomía brutal, y con ella llega el peso de la responsabilidad. Ahora, todo depende de ti. Ya no hay absolución, ya no hay salvación. O te construyes, o te hundes. Pero aquí está el secreto. Esta libertad que te asusta es también la mayor fuente de poder que puedes tener. Cuando entiendes que nadie va a venir a salvarte, algo dentro de ti despierta. Un fuego que te obliga a levantarte, que te fuerza a pensar por ti mismo, a sentir por ti mismo, a actuar, en coherencia con tus valores más genuinos. Es en este marco donde Nietzsche prepara el terreno para algo grandioso, el surgimiento de una nueva forma de ser. Un tipo de ser humano que no vive según las reglas del rebaño, que no necesita aprobación ni permiso. Un ser que crea su propia moral, que supera sus propios límites y que vive como creador. Un ser que asusta a los débiles, porque los obliga a verse tal y como son. Ese ser tiene un nombre. Nietzsche lo llamó el Übermensch o el superhombre. Nietzsche no creía en la evolución lenta y pasiva de la humanidad. Creía en la ruptura, en la transformación radical y en la destrucción creativa. Por eso concibió la idea del superhombre. No se trata de un superhéroe, ni de alguien con poderes místicos. El superhombre es un ser que ha superado todo lo que ata al hombre común, como la culpa, la obediencia, la moral de rebaño o la necesidad de aceptación. El superhombre no busca ser aceptado, no pide permiso para existir. Crea sus propias leyes internas y vive según ellas, aunque eso lo ponga en contra del mundo entero. Y es exactamente por eso que su mente se vuelve inquebrantable, porque no está construida sobre las expectativas de otros. No necesita aprobación externa para validarse. Es autosuficiente. Se alimenta de su propia voluntad de poder, de la voluntad de dar forma a la realidad según su propia imagen. Y es que el superhombre no se adapta al mundo, impone un sentido al mundo. No busca comodidad, busca grandeza. No se pregunta si está permitido y si es digno para sí. Y ese cambio de perspectiva lo cambia todo. Porque cuando empiezas a verte como creador y no como siervo, la forma en que piensas, actúas y sientes se transforma por completo. Sin embargo, convertirse en este tipo de ser exige sacrificio. Tendrás que acabar con partes de ti que aún suplican por aprobación. Tendrás que enfrentar el dolor de no pertenecer. Tendrás que soportar el peso de reconstruir tu identidad. La mayoría no puede con eso. Se rinden antes de empezar. Corren de vuelta a la seguridad de las creencias prefabricadas y socialmente aceptadas, a la seguridad de los dogmas y las reglas que alguien decidió por ellos. El camino hacia el superhombre es solitario, y Nietzsche lo sabía. Él mismo vivió en los márgenes, un genio incomprendido, llamado loco, aislado del mismo mundo que intentaba liberar, aunque fue en ese aislamiento donde encontró su libertad. Esto es lo que necesitas entender. Cuanto más fuerte se vuelve tu mente, más te alejas de las masas. Cuanto más alto asciendes, más molestas.
La construcción del superhombre es el proceso más brutal y transformador al que cualquiera puede enfrentarse, porque exige destruir todo lo que no es tuyo, todo lo que te ha sido impuesto por una cultura enferma, por una sociedad que recompensa la obediencia y castiga la autenticidad. Solo después de destruir, empiezas a construir de verdad. Sin embargo, esa construcción no ocurre en medio de la multitud. Ocurre en silencio, en el retiro, en la soledad profunda que separa a los fuertes de los débiles. Porque la verdad es que, para volverte inquebrantable, tendrás que aprender a caminar solo. Y pocos están listos para eso. ¿Lo estás tú? Si hay algo que nadie te dice sobre el camino de la fortaleza mental, es esto. Cuanto más fuerte te vuelves, más solo te sientes. Y no es porque te aísles por elección, es porque el mundo empieza a no saber qué hacer contigo. Nietzsche decía que el espíritu libre, inevitablemente, se distancia del rebaño, y ese distanciamiento duele. Sin embargo, ese dolor es necesario, porque el crecimiento real requiere espacio. No puedes crecer mientras estás atado a las expectativas y designios de los demás. La mayoría de personas vive en el rebaño, allí donde cada pensamiento es vigilado y cada acción se mide por las reacciones de otros. Te has acostumbrado a caminar en grupo, a pensar como el grupo, a sentirte seguro porque hay gente a tu alrededor. Pero lo que Nietzsche propone es lo contrario. Te arranca de esa comodidad y te arroja al desierto. En ese desierto no hay guía, no hay aplausos, ni elogios, ni palmaditas en la espalda. Solo estás tú, con tus dudas, tus traumas, tus miedos y tus ganas de rendirte. Ahí es donde comienza la prueba real. La mayoría volverá corriendo, seguirá ocultándose detrás de sus máscaras y fingirá que no siente, que no piensa, que no ve. Pero tú, si de verdad quieres fortalecer ese espíritu inquebrantable, tendrás que quedarte. Tendrás que soportar el silencio que revela quién eres en realidad. Nietzsche dijo, el individuo debe luchar siempre para no ser abrumado por la tribu. Si lo intentas, a menudo te sentirás solo y a veces asustado. Pero ningún precio es demasiado alto por poseerte a ti mismo. Esa es la esencia, la posesión de uno mismo. La conquista más rara y poderosa que cualquiera puede lograr. Porque cuando de verdad te posees, nadie más puede controlarte, nadie más dicta tu valor y nadie más puede derribarte. Puede que pierdas personas por el camino, que seas malinterpretado. Escucharás que eres arrogante, extraño o distante. Intentarán devolverte al molde. Te llamarán loco, frío, insensible. Pero ese es el precio de no estar domesticado. El precio de no necesitar aplausos, el precio de no vivir como un espejo de las necesidades de otros. Y aquí va la verdad cruda. Si no soportas la soledad, no estás listo para la libertad. Porque toda libertad real viene con desapego. Desapego de muletas emocionales, de ilusiones cómodas, de amistades utilitarias. Por eso, Nietzsche veía la soledad como un privilegio, un campo de batalla donde el verdadero yo, por fin, tiene espacio para desarrollarse. Más allá de caminar solo, esta mente libre, este espíritu elevado, también empieza a ver lo que otros no ven, porque cuando empiezas a volverte fuerte, la mediocridad colectiva lo percibe y reacciona. Y es que Nietzsche no temía a los tiranos, a los líderes autoritarios, ni a los opresores declarados. Lo que temía era el poder sutil y corrosivo de la mediocridad colectiva. Ese sistema invisible que mantiene a todos nivelados hacia abajo, que castiga a quien se atreve a pensar diferente, que recompensa la obediencia y disfraza la cobardía de virtud. Según él, la verdadera tiranía no viene de arriba, viene de los lados, viene de la multitud que exige que permanezcas pequeño para no tener que crecer. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando empiezas a destacar. Cuando tu mente se afila, tu espíritu se expande, tu presencia incomoda y empiezas a molestar. Y no porque estés haciendo algo malo, sino porque estás haciendo algo raro. Estás rompiendo el molde. Y la sociedad rechaza a quien rompe los moldes. La mediocridad colectiva no soporta el brillo individual, porque ese brillo
expone la oscuridad de la vida ordinaria. Nietzsche llamó a esto moral de esclavos, una moral construida por quienes, incapaces de alcanzar la grandeza, decidieron invertir los valores. Transformaron la fuerza en arrogancia, la ambición en egoísmo y la independencia en frialdad. Y con ello crearon un sistema moral que protege a los débiles y a su vez condena a los fuertes. Pero no te equivoques, no es por compasión, es por resentimiento. Porque los débiles no quieren ser salvados, quieren que los fuertes sean destruidos. Por eso, cuando empiezas a liberarte, te atacan. A veces de forma directa, a veces sutilmente, con miradas, silencios e ironías. El mensaje que los corroe es claro. Vuelve a la normalidad. Así nos hace sentir pequeños. La mayoría vive en un estado de conformidad paralizante, una existencia apresada por el miedo, la culpa y la obediencia. Y cualquiera que cuestione ese estado será visto como una amenaza. Sin embargo, la mediocridad no ataca con fuerza, ataca con números, con consenso y con el peso de la repetición. Intentará hacerte dudar de ti mismo, hará que pienses que estás equivocado por no encajar. Usará todos los recursos sociales, desde la vergüenza hasta la exclusión, para que acabes bajando la cabeza. Muchos se rinden en ese momento. No soportan ser el raro, el difícil o el arrogante. Pero Nietzsche te daría otro nombre: necesario. Porque mientras el mundo gira en torno a ideas recicladas, deseos prefabricados y comodidades ilusorias, es el individuo fuerte, consciente y responsable quien remueve el tablero para que las piezas despierten y se abran nuevas posibilidades. Ser fuerte, pensar libremente y vivir de forma autónoma conforman un acto de guerra contra la mediocridad colectiva. Y como toda guerra, requiere preparación, requiere armas, pero no armas físicas, armas mentales. Hay un coste muy alto por desarrollar una mente tan fuerte que incomode, pero también hay una recompensa que nadie puede arrebatarte. Este es el precio y el poder de ser inquebrantable. Llegar hasta aquí ya te separa de la mayoría. Muchos habrían cerrado este vídeo con la primera provocación. Habrían huido ante la primera incomodidad o conflicto con sus creencias. Lo habrían apagado en el momento en que se dieron cuenta de que esto no es contenido para acariciar el ego. Esto es una llamada a la acción. Una llamada para quienes están listos para soltar la ilusión cómoda y enfrentar la realidad con los ojos bien abiertos. Porque construir una mente tan fuerte no es solo una elección, es también una renuncia. Perderás amistades que se sostenían en la superficialidad, oportunidades que exigen sumisión y la capacidad de conformarte con poco. A cambio, ganarás algo que no tiene precio: mayor integridad, claridad y presencia. Empezarás a notar que la mayoría vive dormida, que tu lucidez asusta, que tu firmeza hace temblar y que tu ausencia suena más fuerte que la presencia de muchos. Esta fuerza no viene de fuera, no se enseña en libros de autoayuda, ni se consigue con frases o afirmaciones vacías. Se excava en lo más profundo del alma, en el silencio de las noches difíciles, en las decisiones que nadie ve. Es el resultado de una guerra interna entre quién eras y quién estás determinado a ser. Nietzsche no quiso crear seguidores, quiso provocar terremotos internos, quiso que dejaras de arrastrarte en busca de aprobación, de mendigar sentido, de buscar en sistemas diseñados por otros lo que uno mismo puede construirse con sangre, sudor y conciencia. Quiso que te volvieras peligroso, pero no en un sentido violento, sino en uno raro. Tan raro que tu mera existencia obligue a otros a mirarse al espejo y a enfrentar aquello que están evitando. La pregunta es, ¿estás dispuesto? Si lo estás, comenta aquí abajo: mi espíritu es inquebrantable. Si te ha gustado este video, clica el botón de me gusta. Si te ha encantado, danos tu hype. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente, el mismo que aparece en pantalla.